estar a meses de cumplir el sueño de tu vida y perderlo todo en un segundo? No por falta de talento, no porque alguien decidió dejarte fuera, sino por algo que no puedes controlar, tu propio cuerpo. Porque en el fútbol hay derrotas que duelen, pero hay otras que marcan para siempre. Y una lesión antes de un mundial es una de ellas. Ese tipo de golpe que no se ve en el marcador, pero que pesa más que cualquier derrota. Es el momento donde todo lo que construiste durante años se puede caer en cuestión de segundos. Hay momentos en el fútbol que duelen más que una derrota. Momentos donde no hay rival, no hay revancha y no hay segunda oportunidad, porque cuando se trata de un mundial puedes estar en tu mejor momento, puedes ser titular, puedes ser clave para tu selección y aún así quedarte fuera por una lesión. Y eso le ha pasado a varios jugadores mexicanos a lo largo de la historia, casos que todavía hoy generan ese ¿qué hubiera pasado si? Ese tipo de historias que no cierran nunca, pero que siempre deja una duda, una espina, una sensación de que algo faltó. Porque el mundial no es solo un torneo, es el objetivo máximo de cualquier futbolista, es ese escenario donde todos quieren estar, donde cada jugada pesa más, donde cada minuto se convierte en historia. Es el lugar donde los jugadores pasan de ser buenos a ser recordados para siempre, y perder esa oportunidad por una lesión es algo que simplemente no tiene comparación. Y hoy ese fantasma vuelve a aparecer, con un hombre que enciende las alarmas en el fútbol mexicano, Marcel Ruiz. El mediocampista del Toluca sufrió una molestia en la rodilla que encendió todas las alertas. No fue una jugada aparatosa, no fue una entrada fuerte, pero sí lo suficiente para sacarlo del partido. Y cuando pasa eso en un año importante, la palabra mundial aparece inmediatamente. No importa si nadie lo dice, todos lo piensan, porque una lesión en ese momento no es solo una lesión, es una amenaza directa a un sueño. Pero aquí viene lo importante. De acuerdo con reportes de medios como ESPN, TUDN y Fox Sports, la lesión es grave, pero según la información compartida hay una opción de lograr una recuperación física exitosa. Es decir, hay posibilidades reales de que Marcel Ruiz llegue al Mundial, y eso cambia todo. Cambia la conversación, cambia la atención, cambia la forma en la que se vive cada día de recuperación, porque no es lo mismo estar fuera que estar en duda, no es lo mismo despedirte del mundial que pelear por llegar, y en esa diferencia hay esperanza, pero también hay presión, porque cuando estás en ese punto cada día cuenta, cada entrenamiento, cada sesión de recuperación, cada decisión médica puede acercarte o alejarte. Y en esa carrera muchos no han logrado ganar. Como le pasó a Luis Montes, a días del Mundial de Brasil 2014, Montes vivía el mejor momento de su carrera. Era titular, pieza clave y uno de los jugadores más importantes del proceso. No era una promesa, era una realidad. Era ese jugador que México necesitaba, ese que podía marcar diferencia en el torneo más importante del mundo, hasta que en un partido de preparación, una entrada terminó en fractura y en cuestión de segundos, su mundial se terminó antes de empezar, sin despedida, sin homenaje, sin oportunidad. Uno de los golpes más duros que ha vivido la selección mexicana, porque no solo se perdió un jugador, se perdió una historia que nunca se pudo contar. Otro caso que muchos recuerdan es el de Tecatito Corona. Previo a Qatar 2022, era uno de los jugadores más talentosos del equipo, con experiencia en Europa y un rol prácticamente asegurado. Era diferente, era ese tipo de jugador que en un segundo podía cambiar un partido. Pero una lesión en el tobillo lo dejó fuera y México perdió a uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Y ahí es donde se nota lo cruel que puede ser el fútbol, porque no importa lo que hayas hecho antes, no importa tu nivel, si tu cuerpo no responde, simplemente no llegas. También está el caso de Héctor Moreno. Aunque él sí llegó al Mundial de Brasil 2014, una lesión durante el torneo lo dejó fuera del resto de la competencia. Y eso es incluso más duro, porque no es quedarte fuera desde antes, es estar ahí, vivirlo, competir, sentir que estás cumpliendo el sueño y de repente perderlo. Un recordatorio de que en el fútbol nada está asegurado, ni siquiera cuando ya estás dentro. Y si nos vamos más atrás, la historia está llena de estos momentos. Jugadores que estaban destinados a representar a México, que hicieron todo bien, que trabajaron, que se prepararon, que llegaron en gran nivel y que simplemente no pudieron. Porque el cuerpo no siempre responde cuando más lo necesitas, porque el fútbol no solo se juega con talento, se juega con resistencia, con timing y muchas veces con suerte.
Y por eso lo de Marcel Ruiz genera tanta tensión, porque hoy no está fuera, pero tampoco está asegurado. Está en ese punto donde todo depende de la recuperación, del tiempo y de cómo evolucione su cuerpo. Y eso es lo más difícil, porque no hay certezas, no hay garantías, solo hay trabajo, paciencia y fe. Porque aquí es donde entra algo clave, la diferencia entre llegar y llegar bien. Porque no se trata solo de estar en la lista, se trata de poder competir, de rendir, de marcar diferencia. Porque un mundial no te espera, no se adapta a ti, no baja el ritmo, o llegas listo o simplemente no estás al nivel. Y ese es el verdadero reto. Hoy Marcel tiene algo que muchos no tuvieron, esperanza, y eso ya es una ventaja, porque mientras haya tiempo hay posibilidad, mientras haya recuperación hay camino, mientras el cuerpo responda hay opciones, pero también hay una realidad que no se puede ignorar. El mundial no espera a nadie, y la historia ya nos enseñó que cuando el tiempo se acaba, ni el talento alcanza. Por eso este momento es tan importante, porque no se trata solo de una lesión, se trata de una oportunidad única, de esas que no sabes si volverán, de esas que pueden definir una carrera, de esas que se separan a los jugadores entre los que estuvieron y los que se quedaron cerca. Así que la pregunta es inevitable, ¿Marcel Ruiz llegará o será otro nombre en esta lista? ¿Será el que logró ganarla a tiempo o el que se quedó a nada? Porque esa es la línea más delgada del fútbol, la que separa la historia del qué hubiera pasado. Y ahora te toca a ti, quiero leerte. ¿Tú qué crees? ¿Le va a alcanzar a Marcel para llegar al mundial o no? Déjame en los comentarios, porque aquí es donde empieza el debate. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de fútbol, lo vivimos, lo sentimos y lo analizamos como se debe. Nos vemos en un próximo video. Bye.